Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa o top a crochet para mujer. Es increíblemente fácil de hacer, ya van a ver, y les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas van a ir apareciendo en su pantalla cada vez que yo doy una indicación y mientras yo voy a ir tejiendo la talla chica. En caso de que alguien quiera tejerla en otra talla o con otros materiales, no se preocupen, en un momento más les digo cuál es el número de cadenas que necesita para comenzar. En cuanto a los materiales, utilizaremos 350 gramos de un hilo o lana, grosor número 2 o grosor fino. Puede ser del material que a ustedes les guste. En mi caso, yo utilicé algodón. Lo tejeremos con un gancho número 4 milímetros. Necesitamos también aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Para las personas que quieran tejerlo con otros materiales o en cualquier otra talla, lo único que necesitan tener en cuenta para tejer sus cadenas de inicio es tener un número que sea múltiplo de 6 en sus cadenas. Así, por ejemplo, yo para la talla chica puse 72 cadenas, 72 es múltiplo de 6 porque 6 por 12 me da 72. Entonces es lo único que tienen que tomar en consideración. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro hilo dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos ahí nuestro gancho y ajustamos ese arito. Ahora vamos a tejer 72 cadenas. Para tejer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una cadena. Otra vez lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada y paso por la argolla del gancho, 3 y así vamos a continuar hasta tener 72 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer un punto medio alto. Un punto medio alto es dar una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que tenemos. Así que vamos a la siguiente. Damos una lazada, metemos el gancho en la siguiente cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Otra vez, lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra, lazada y saco las 3 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos medios altos, uno en cada cadena y nos vemos en el final. Y aquí está la última cadena, así que tejo el último punto medio alto. Como tejimos 72 cadenas y comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, entonces nos quedaron en total 71 puntos medios altos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar a tejer desde el primer punto, por lo tanto, y vamos a tejer 4 puntos medios altos. Entonces comenzamos desde el primer punto. Así que damos la lazada y empezamos. Tejemos 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3 y siguiente punto, 4. Ahora vamos a formar un corazón, así que vamos a saltar el punto que sigue, este, y en el siguiente vamos a hacer un punto puff. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en ese punto, lazada y sacamos hebra. Vamos a hacerlo otra vez. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Otra vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y una última vez, lazada, vamos al mismo punto, lazada y sacamos hebra. Entonces, en el gancho tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 argollas. Ahora vamos a dar una lazada y vamos a sacar todas esas argollas de una vez. Así. Y ahora tejemos 2 cadenas. 1 y 2. Y vamos a volver a hacer otro punto puff igual a ese en el mismo punto. Así que empezamos. Damos una lazada, vamos al mismo punto, lazada y sacamos hebra. Acuérdense que esta acción hay que repetirla 4 veces en total. Llevamos una. Lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ya llevamos 2. Lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Llevamos 3. Lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ya fueron 4 y tenemos esas 9 argollas. Así que damos una lazada y la sacamos todas de una vez. Y ahora hacemos una cadena. Y ya tenemos formado ese corazón. Saltamos ahora al siguiente punto y vamos a tejer 3 puntos medios altos. Así que salto este, voy al que sigue y tejo 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3. Y vamos a volver a hacer una forma de corazón. Así que saltamos el punto que sigue, vamos al siguiente y ahí tejemos el primer punto puff. No se olviden de saltar ese punto. Entonces, ahí tenemos una, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra 2, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra 3 y otra vez lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra 4. Lazada y saco todas las argollas. Tejemos 2 cadenas, 1 y 2 y hacemos otro punto puff. Así que hago mi lazada, meto y saco hebra. 1, lazada, meto, lazada y saco hebra 2, lazada, meto, lazada, saco hebra 3 y última, lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra 4. Lazada y saco todas las argollas y tejo una cadena. Y lo que vamos a continuar repitiendo a todo lo largo de nuestra vuelta es esto. Vamos a saltar un punto, tejemos 3 puntos medios altos, saltamos un punto y formamos un corazón con un punto puff, 2 cadenas, un punto puff y una cadena. Entonces lo voy a hacer otra vez con ustedes. Tenemos que saltar un punto, el que sigue, este, vamos al siguiente y tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Ahí va 1, 2 y 3. Saltamos un punto. En el que sigue formamos el corazón, así que empezamos con el primer punto puff. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Lazada, saco todas las argollas. 2 cadenas, 1 y 2. Otro punto puff. Lazada, saco todas las argollas y una cadena. Y otra vez repetimos lo mismo, saltamos un punto, tejemos 3 puntos medios altos, saltamos un punto y tejemos otro corazón. Lo voy a volver a hacer. Salto el punto que sigue, tejo 3 puntos medios altos, salto el siguiente punto, formo un corazón. Entonces, ahora hacemos la última cadena y entonces así vamos a continuar a todo lo largo de nuestra vuelta. Acabo de tejer estos 3 puntos medios altos, así que me toca saltar el punto que sigue y en el siguiente voy a hacer otro corazón.
Ahora saltamos el punto que sigue, y en los 4 puntos que nos quedan, 1, 2, 3 y 4, mucho cuidado con el último punto, vamos a hacer un punto medio alto. Así que salto el siguiente punto, voy a y tejo 1, 2, 3 y aquí está el último punto, no lo vayan a olvidar. Ahí está su cabecita, ¿ven? Se ve esa V. Entonces, tejemos ahí 4. Así como iniciamos con 4 puntos medios altos, terminamos con 4 puntos medios altos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a tejer un punto medio alto sobre cada punto medio alto de la vuelta anterior y 3 puntos medios altos aquí en el espacio de 2 cadenas que nos quedó entre los puntos puff. Entonces vamos a empezar. Empezamos desde el primer punto, aquí. Hacemos ahí un punto medio alto, otro en el siguiente punto, otro en el siguiente punto. Y aquí tenemos otro punto medio alto, así que ahí tejemos. Ahora llegamos al espacio de 2 cadenas. Ahí vamos a tejer 3 puntos medios altos. Así que pasamos por ahí el gancho y hacemos 1, otro en el mismo espacio, 2 y otro en el mismo espacio, 3. Ahora continuamos tejiendo sobre los 3 puntos medios altos que tenemos. Así que vamos aquí. 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3. Y otra vez tenemos ahí un espacio de 2 cadenas, así que tejemos 3 puntos medios altos. Ahí está el tercero y así vamos a continuar. Ahí va un punto medio alto, otro aquí y otro aquí. Ya voy a terminar esta vuelta. Es muy importante que siempre lleven la cuenta de sus puntos. Deben de tener al final de esta vuelta la misma cantidad de puntos medios altos que tuvieron en la primera vuelta. Si no es así, revisen de no haber saltado por ahí algún punto y revisen que siempre hayan tejido sobre los puntos medios altos y sobre los espacios de 2 cadenas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a terminar. Yo voy ahora aquí a este punto medio alto. Y voy al último punto, que es este. Para las vueltas número 4 y número 5 vamos a tejer un punto medio alto sobre cada uno de los puntos que tenemos, así de sencillo. Entonces subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y tejemos un punto medio alto en cada punto, comenzando desde el primero. Ya saben, siempre lleven la cuenta de sus puntos y entonces tejemos esta vuelta número 4 y la vuelta número 5. Ya he tejido entonces las vueltas 4 y 5. Si ustedes también, lo que vamos a hacer ahora es la vuelta 6. La vuelta 6 es parecida a la vuelta 2, pero vamos a cambiar los corazones del lugar, los puntos puff del lugar, para que nos vayan quedando intercalados con los de la vuelta número 2. Así que vamos a empezar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y esta vuelta número 6 la comenzamos con un punto medio alto en el primer punto. Saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un corazón. Así que formamos el primer punto puff, 2 cadenas y otro punto puff en el mismo punto, ¿sí? Igual que hicimos en la vuelta 2. Una cadena. Saltamos el siguiente punto, vamos al que sigue y hacemos 3 puntos medios altos en los siguientes 3 puntos. Ahí llevo 1,
otro más en el siguiente punto y el tercero en el punto que sigue. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos otro corazón. Y vamos a continuar repitiendo lo mismo que repetimos en la vuelta número 2, es decir, saltamos un punto, 3 puntos medios altos, saltamos un punto y hacemos un corazón. Entonces vamos a seguir repitiendo eso. Acabo de tejer aquí 3 puntos medios altos, me toca saltar el siguiente punto y voy a formar un corazón en el punto que sigue. Y ahora solo nos quedan 2 puntos, aquí está uno y otro, así que vamos a saltar el punto que sigue, este, y en el último punto vamos a hacer un punto medio alto. De esa manera terminamos con un punto medio alto igual que comenzamos con un punto medio alto. Entonces ya quedaron nuestros corazones así intercalados. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y esta vuelta número 7 es parecida a la vuelta número 3, donde tejemos un punto medio alto sobre cada punto medio alto y 3 puntos medios altos en cada espacio de 2 cadenas. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos en el principio un punto medio alto, así que ahí tejemos nuestro primer punto, ahí está. Y ahora vamos al espacio de 2 cadenas y tejemos 3 puntos medios altos. Voy ahora aquí al siguiente punto medio alto que tengo, este, y ahí tejo. Aquí va otro y otro más. Y ahora sobre el espacio de 2 cadenas. Entonces vamos a continuar tejiendo así y nos vemos al final de la vuelta. Para terminar la vuelta ya me falta hacer solamente el último punto aquí, sobre este punto medio alto del final. Y ya está. Y ahora para las vueltas 8 y 9 vamos a tejer un punto medio alto sobre cada uno de los puntos que tenemos, igual que hemos hecho en la vuelta 4 y 5. Ya he terminado las vueltas 8 y 9, así va el tejido. Como ven, es un punto sumamente fácil de tejer y este que vemos es el lado derecho del tejido. Lo reconocemos porque tenemos la primera vuelta de puntos medios altos, la vemos por el derecho, que es este, y los corazones, si se fijan, tienen mucho más volumen de lo que tienen por el otro lado. Este es el lado del revés. Por aquí los corazones en realidad no tienen volumen. Entonces, este es el lado derecho. Y lo que vamos a continuar haciendo es repetir desde la vuelta número 2, donde hicimos los primeros corazones, y hasta la vuelta número 9, que es la que acabamos de tejer. Vamos a repetir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esas vueltas, hasta que alcancemos aproximadamente 22 centímetros desde el comienzo del tejido. Digo aproximadamente porque es muy importante que terminemos en una vuelta donde hagamos corazones, sea una vuelta número 2 o sea una vuelta número 6, no importa cuál de las dos. Entonces vamos a tejer hasta alcanzar esos centímetros. Ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba, así se ve mi tejido. En mi caso eran 22 centímetros aproximadamente, ahí están. Terminé en una vuelta con corazones, así que si ustedes también ya tienen los centímetros que necesitaban, pues vamos a continuar con la siguiente sección de la blusa. Entonces, ahí donde se quedaron, ya saben, pudieron haber terminado en una vuelta 2 o en una vuelta 6, las dos son correctas. Vamos a continuar, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer una vuelta de puntos medios altos nada más, pero ahora vamos a distribuirlos diferente. Vamos a tejer un punto medio alto sobre cada punto medio alto de la vuelta anterior y en lugar de tejer
3 puntos medios altos en el espacio de 2 cadenas, en lugar de hacer eso, vamos a tejer un punto medio alto antes del primer punto puff, un punto medio alto nada más en el espacio de 2 cadenas y un punto medio alto después del segundo punto puff, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. En mi caso, por ejemplo, yo terminé en la vuelta número 2, entonces yo aquí tejo un punto medio alto en el primer punto, un punto medio alto en el que sigue, otro en el que sigue y otro en el que sigue. Y ahora tejo un punto medio alto antes del punto puff, aquí en este espacio, un punto aquí en el espacio de 2 cadenas y un punto medio alto aquí después del segundo punto puff en ese espacio. Y luego ya continúo tejiendo otra vez un punto medio alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Aquí tengo otro y otra vez antes del primer punto puff, en el espacio de 2 cadenas tejo otro y aquí después del segundo punto puff ahí tejo otro y así voy a continuar. Al final de la vuelta tenemos que tener la misma cantidad de puntos que hemos tenido durante todo el tejido. En el caso, por ejemplo, de los que terminaron en la vuelta número 6, bueno, pues tejen su primer punto medio alto ahí sobre el primer punto medio alto y luego les tocará tejer en el espacio antes del primer punto puff. Luego tejerán aquí, uno en el centro, en el espacio de 2 cadenas, y luego tejerán otro punto medio alto aquí. Y después ya tejerán sobre los 3 puntos medios altos que tienen ahí y otra vez en el espacio antes del primero, entre los 2 puntos puff y luego después del segundo punto puff, ¿ok? Y seguirán igual. Así que vamos a tejer esta vuelta. Termino esta vuelta, aquí está el último punto. Vamos ahora a tejer otro punto para nuestra blusa. Así que subimos con 2 cadenas, 1 y 2, y damos vuelta al tejido. Saltamos el primer punto, que es este, y en el que sigue tejemos un punto bajo. Así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Tejemos ahora 2 cadenas, 1 y 2. Saltamos un punto y en el que sigue otra vez hacemos un punto bajo. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Y vamos a continuar repitiendo esto a lo largo de nuestra vuelta, es decir, 2 cadenas, 1 y 2, saltamos un punto y en el que sigue un punto bajo. Es muy sencillo, entonces vamos a continuar repitiendo esto. Acabo de hacer aquí 2 cadenas, salto un punto, voy al que sigue, tejo un punto bajo, 2 cadenas y mucho cuidado, aquí en el final vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el último punto, ahí vamos a hacer el último punto bajo de la vuelta. No se olviden, por favor, de saltar esos 2 puntos en el final. Entonces nos fueron quedando estos arquitos. Ahora, vamos ahora a hacer la siguiente vuelta. Subimos con 2 cadenas, 1 y 2, y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir haciendo arquitos. Tejemos un punto bajo aquí en el primer espacio de 2 cadenas que tenemos. 2 cadenas y vamos al siguiente espacio que tenemos de 2 cadenas. Ahí tejemos el siguiente punto bajo. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo. Siempre hacemos 2 cadenas y un punto bajo en ese espacio de 2 cadenas. Así que vamos a seguir. He tejido aquí un punto bajo, me toca hacer 2 cadenas, un punto bajo aquí en este arquito, 2 cadenas y tenemos que terminar con un punto bajo aquí en el arquito que formamos al principio de la vuelta al subir con 2 cadenas, ¿se acuerdan? Entonces
en ese espacio hay que tejer el último punto bajo. Así. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual acabamos de hacer, hasta que el tejido alcance desde aquí, desde donde terminaron los corazones, alcance aproximadamente 14 centímetros y medio. Acuérdense que es aproximadamente porque ahora es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. Ya saben ustedes cuál es el derecho del tejido. Entonces, siempre acuérdense de subir con 2 cadenas, 1 y 2, dar vuelta al tejido, comenzar el primer punto bajo en el primer arquito que tienen, el primer espacio de 2 cadenas, ahí tejen el primer punto bajo y así continúan 2 cadenas y un punto bajo en el siguiente arquito. Así van a seguir hasta llegar al final. Acuérdense que tienen que terminar con un punto bajo aquí en el espacio o en el arquito que les quedó de las 2 cadenas del inicio de la vuelta anterior. Entonces, ya saben, continúen repitiendo esta vuelta y nos vemos cuando hayan alcanzado los centímetros que necesitan. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, así va mi tejido. En mi caso necesitaba aproximadamente 14 centímetros y medio medidos desde la vuelta que siguió a la última vuelta de corazones, entonces aproximadamente ahí están. Si ustedes también ya terminaron, entonces vamos a hacer lo último que nos falta para terminar este panel. Como ven, terminé en una vuelta por el derecho del tejido. Aquí está. Y ahora vamos a tejer una cadena para subir. Esta cadena no cuenta como un punto y ya no vamos a tejer este punto malla que hemos estado haciendo. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a tejer solamente puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo y un punto bajo en cada espacio de 2 cadenas. Entonces vamos a empezar. Aquí está el primer punto, ahí tejemos un punto bajo y ahora hacemos un punto bajo en el espacio de 2 cadenas. Y así seguimos, un punto bajo sobre el punto bajo y un punto bajo en el espacio de 2 cadenas. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Terminamos esta vuelta, voy a tejer sobre este punto bajo y no se olviden de hacer el último punto en el arquito que forman las 2 cadenas que hicimos para subir en la vuelta anterior. Ahí está. Si cuentan sus puntos, tienen ahora un punto menos de los que tenían cuando comenzaron su tejido. En mi caso, yo aquí tenía 71 puntos y ahora que terminé esta vuelta tengo 70 puntos. Es normal y es correcto. Eso pasó porque al hacer esta sección de punto malla perdimos un punto. No se preocupen, es normal que suceda cuando combinamos puntadas. A veces podemos ganar puntos y a veces podemos perder puntos. No es algo que vaya a afectar el tejido, no se va a notar, así que no se preocupen. Vamos a continuar ahora con la última vuelta ya de este panel. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora una vuelta de puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Una vez que terminen esta vuelta, aquí voy a hacer el último punto. Entonces corten su hilo dejando una hebra larga porque esta hebra nos va a servir para coser este hombro. Ya que la hayan cortado, entonces la pasan por la argolla del gancho, así, y jalan. Y ya está. Una vez que ya tenemos este panel terminado, entonces van a tejer otro panel exactamente igual a este. Todo igual. Ya que lo tengan, entonces nos vemos para coser hombros y costados. Antes de coser los hombros, lo que vamos a hacer es definir el espacio que vamos a dejar para el cuello. La blusa lleva un cuello tipo ojal, es el cuello más fácil que hay, porque básicamente lo único que tenemos que hacer es decidir cuántos centímetros vamos a dejar de ancho.
Así que yo lo que les sugiero es que pongan por aquí algunos marcadores o seguritos para unir las dos partes, se prueben la blusa y decidan cuántos centímetros quieren dejar de ancho. Esto es totalmente al gusto de cada quien, qué tan angosto o qué tan ancho lo quieren. Yo, por ejemplo, voy a dejar 25 centímetros de ancho para el cuello. Ya que hayan decidido el tamaño que quieren, entonces coloquen unos marcadores para que sepan hasta dónde van a coser. Es muy importante que revisen que tengan la misma cantidad de puntos de un lado que del otro para los hombros. Para coser, colocamos enfrentados los dos paneles con el lado derecho del tejido hacia arriba, hacia nosotros, y enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para coser es muy fácil, vamos a pasar la aguja por el primer punto que tenemos en el mismo lado de donde parte la hebra. Este es el primer punto, este que tenemos aquí es el nudito que nos quedó de cuando terminamos. Entonces por ahí pasamos la aguja tomando siempre las dos hebras y ahora lo hacemos por el primer punto del panel contrario. Ahí está esa V, así que por ahí paso la aguja. Así. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Metemos la aguja en el siguiente punto de este lado y en el que sigue en el panel contrario. Otra vez, vamos al punto que sigue en este lado y al siguiente punto en el otro panel. ¿Ven? Es muy fácil. Entonces, vamos a continuar cosiendo así hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Ya llegué al marcador, así que voy a hacer esa última puntada. Por ahí paso la aguja. Si ustedes también ya terminaron, entonces vamos a pasar la aguja por ese mismo lugar, por ese último punto, para mandarla hacia el revés del tejido. Así. Y por aquí, por el revés del tejido, vamos a hacer un nudo. Vamos a rematar esta costura. Así que pasen la aguja por entre las hebras del tejido y hacen un nudo. Pueden hacer 2 o 3, los que necesiten. Ya que unimos los hombros, vamos a coser los costados. Para eso vamos a poner el revés de ambas piezas hacia afuera. Yo aquí tengo revés, revés, me quedo hacia adentro, derecho con derecho. Y tenemos que definir primero el espacio que vamos a dejar para la manga. Así que vamos a medir aproximadamente 20 centímetros para la manga. Ahí están. Fíjense en qué vuelta es, más o menos, y coloquen un marcador en los dos paneles. Yo sugiero no coser por entero el costado, sino dejar un pequeño espacio aquí en la parte de abajo. En mi caso he dejado más o menos 8 centímetros y medio. Sin embargo, esto es al gusto de cada quien. Si alguien quiere dejar más espacio o menos espacio, adelante. Igualmente, si alguien quiere comenzar a coser desde aquí abajo y no dejar este espacio, es correcto también, no hay ningún problema. Entonces, coloquen el marcador donde quieran comenzar. Para empalmar el tejido y que nos quede bien la costura, nos vamos a fijar como aquí en la orilla siempre tenemos estos nuditos o especie de nuditos y esta forma de puntos. ¿Ven? Aquí se ve esa V. Y otra vez tenemos un nudito y tenemos una forma de punto aquí. Entonces, en el otro lado es igual. Entonces, siempre vamos a empalmar uno de esos nuditos, por aquí yo tengo uno, ¿ven? Con una forma de punto en el otro lado. Nos va a quedar así. Y otra vez empalmamos siempre un nudito, por ejemplo aquí hay uno, con una forma de punto. Así es como vamos a ir uniendo. Enhebren la aguja lanera con una hebra larga que tenga un nudo en la punta. Y vamos a empezar. A mí me toca hacerlo aquí donde tengo este nudito, así que voy a pasar por ahí mi aguja y por ese punto que tiene enfrente. Para asegurarla y que no se salga, entonces vamos a pasar la aguja por entre los hilos que forman nuestra hebra, así.
Voy a quitar el marcador, ya no lo necesito. Utilizaré punto atrás para coser. Es muy fácil y queda bastante bien terminado. Entonces me toca ir ahora aquí a este nudito que tengo, solo lo atravieso y por acá paso al punto que tiene enfrente. Como es punto atrás, entonces ahora regreso a donde hice la primera puntada. Así, avanzamos. Ahora me toca ir a este punto, ahí está, y al nudito que tiene enfrente. Y regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. Ahora me tocará ir a este nudo que tengo aquí y al punto que tiene enfrente. Y regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. Voy ahora a este punto y a este nudo que tiene enfrente. Y regreso. ¿Ven? Es muy fácil. Así que vamos a seguir cosiendo así hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Voy a hacer ya la última puntada, así que me toca pasar por este nudito y este punto. Si ustedes también ya terminaron, entonces vuelvan a pasar la aguja por el mismo lugar. Voy a regresar a donde hice la puntada anterior y vuelvo a pasar por el mismo lugar. Así, y hago un nudo. Así. Voy a hacer otro más. Esta hebra después la vamos a esconder entre los puntos y ahora cosan el otro lado de la misma manera. Quiero enseñarles por el lado derecho cómo queda la costura. Queda muy prolija, muy bien, no se nota y están alineadas las vueltas. Así que ahora sí los dejo para que cosan el otro lado. Una vez cosidos los costados, vamos a tejer las mangas. Nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera, busquen su costura del costado y busquen el primer espacio que tengan a un lado de esa costura. Aquí está la mía y yo aquí veo ese primer espacio. Entonces, ahí vamos a agregar una hebra nueva. Pasen por ahí el gancho, tomen su hilo, lo pasan por ahí y hacen una cadena para asegurar. Tejeremos una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio que dejamos para la manga. Empezaremos en ese primer espacio donde fijamos la hebra. Ahí volvemos a meter el gancho y tejemos el primer punto bajo. Vamos a llevar arriba esta pequeña hebra que nos quedó para ir tejiendo sobre ella y que ya quede escondida entre el tejido. Los puntos bajos los vamos a acomodar uno al final de cada una de las vueltas que tenemos en todo este espacio que dejamos. Así que vamos a empezar. Yo por aquí tengo la siguiente vuelta, así que ahí al final busco un espacio y tejo el siguiente punto bajo. Siguiente vuelta, que será esta. Al final meto el gancho y tejo el siguiente punto y así voy a continuar. Aquí está la siguiente vuelta. Cuando lleguen a la parte del punto malla, continúen igual tejiendo al final de cada vuelta. Cuando se les presente un punto bajo al final de la vuelta, yo lo que les recomiendo para que no se abra tanto el tejido es pasar el gancho por aquí, entre el punto. Así. Voy ahora a la siguiente vuelta, aquí está, por aquí meto el gancho. Otra vez, por ejemplo, tengo un punto bajo al final de la vuelta, entonces meto el gancho entre el punto. Y así vamos a continuar.
He llegado casi a la costura del hombro, así que voy a tejer aquí y en esta última vuelta de este panel. Ahora voy al otro. Aquí tengo una vuelta. Por acá otra y aquí me topo otra vez con un punto bajo en la orilla. Así que igual que en el otro lado, meto el gancho por aquí entre el punto para que no se abra el tejido. Voy a la siguiente vuelta y continúo igual que en el otro lado. Me queda tejer ya nada más al final de esta vuelta. Si ustedes también ya terminaron, por favor cuenten sus puntos. Es muy importante que al final de esta vuelta tengamos un número par de puntos. En mi caso, por ejemplo, yo no lo tengo. Si ustedes también tienen una cantidad impar, lo que van a hacer es agregar otro punto en el último espacio. De esa manera sumamos un punto y ya tenemos una cantidad par. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Así que por ahí pasan el gancho, pasan por ahí la hebra y por la argolla que tienen en el gancho. Continuaremos tejiendo en redondo, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así que lo giramos así, de manera que veamos ahora el revés de los puntos bajos que acabamos de hacer. ¿Ven? Aquí vemos ese revés. Empezaremos esta vuelta en el primer punto, que es este, el que tenemos a un lado de la cadena que acabamos de hacer, y ahí vamos a hacer un punto alto. Para hacer un punto alto damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a tejer una cadena, así. Saltamos el punto que sigue y en el siguiente volvemos a hacer un punto alto. Así que doy una lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y tejemos una cadena y vamos a continuar repitiendo esto. Siempre saltamos un punto, siguiente punto, un punto alto y una cadena. He tejido aquí un punto alto, me toca hacer una cadena, salto a este punto, voy al que sigue, hago un punto alto, una cadena y ya nada más nos queda este punto, pues aquí comenzamos la vuelta. Entonces saltamos ese y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que volver a dar vuelta al tejido. Así. Ahora vemos el revés de los puntos altos que acabamos de tejer. Vamos a hacer en este espacio que tenemos aquí, el primer espacio de cadena que tenemos, un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y un punto bajo en ese mismo espacio. Y así vamos a continuar a todo lo largo de la vuelta. Entonces vamos al siguiente espacio, tejemos un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el mismo espacio. Vamos entonces a terminar esta vuelta. Voy a tejer en el último espacio que tengo. Si ustedes también ya terminaron, entonces unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo de la vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no vamos a dar vuelta al tejido, así nos vamos a quedar. Y vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer. Así que vamos al primer espacio de 3 cadenas que tenemos ahí y volvemos a hacer un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Así lo vamos a hacer en cada uno de esos espacios. Terminamos esta vuelta en ese último espacio. Ahí está. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho.
Y ya está. Así quedó la manga y ahora van a tejer la otra de la misma manera. Buscan la costura del costado, el primer espacio que tienen junto a ella y tejen las mismas vueltas que hicieron en el otro lado. Ya que terminaron las mangas, vamos a trabajar en la orilla inferior de la blusa. Con el lado derecho del tejido hacia arriba, vamos a buscar la primera cadena que tenemos aquí en la esquina. Ahí está, ¿ven? Aquí está el nudo deslizado con el que comenzamos. Ahí en esa primera cadena vamos a agregar una hebra nueva. Para las personas que cosieron la blusa hasta abajo, no se preocupen, en un momento más les digo cómo van a hacer esta parte. Entonces, en esa primera cadena pasamos el gancho, tomamos otra vez nuestro hilo y lo pasamos por ahí. Hacemos una cadena para asegurar. Vamos a ir tejiendo sobre estas dos hebras ya para que queden escondidas. En esa misma cadena hacemos el primer punto. Vamos a hacer una vuelta con puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Así que ahí empezamos en esa misma cadena. Y vamos así en cada una. Aquí está la que sigue, ahí meto el gancho y tejo el punto bajo. Si acaso no distinguen la cadena, fíjense bien en las patitas del punto, ¿ven? Aquí se ven las patitas del punto medio alto, entonces aquí está la cadena. Vamos a continuar entonces y nos vemos al final de la vuelta. Casi termino. Aquí tengo ya la última cadena donde voy a tejer. Debemos de tener la misma cantidad aquí de puntos bajos que de puntos teníamos cuando tejimos esta parte, cuando comenzamos la blusa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tejer el mismo detalle que hicimos en las mangas. La única diferencia va a ser que no vamos a hacer la última vuelta. Así que nos toca subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer un punto alto, una cadena, ¿se acuerdan? Entonces vamos al primer punto, tejemos un punto alto, una cadena, saltamos el punto que sigue y en el siguiente otra vez hacemos un punto alto, una cadena y así continuamos. Me toca hacer una cadena, salto este punto y ya en el último hacemos un punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos en los espacios de cadena, hacemos un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Así entonces lo hacemos en cada espacio. Tejemos en este último espacio. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y esta orilla ya está lista. Van a hacer la otra orilla igual. Se acomodan con el lado derecho del tejido hacia arriba, buscan esa cadena que está en la esquina, la primera, y tejen las vueltas igual que las hicieron acá. Para las personas que cosieron hasta abajo la blusa, entonces van a tejer las vueltas igual que hicieron en la manga. Van a tejer las 3 primeras vueltas, la de puntos bajos, la de un punto alto y una cadena, y la de un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Van a tejer esas 3 primeras vueltas. Así que escojan cuál quieren que sea la espalda de su tejido. Los dos son iguales, escojan el que ustedes quieran y busquen una cadena que tengan en el centro. Ahí van a agregar una hebra nueva y van a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas que tienen hasta dar toda la vuelta a la blusa. Recuerden que es muy importante para ustedes contar los puntos que les quedaron al final y si no tienen una cantidad par, por favor agreguen un punto más en la última cadena donde hayan tejido. Después continuarán igual, subirán con una cadena, darán vuelta al tejido y harán la vuelta de un punto alto y una cadena
Y otra vez terminan esa vuelta, suben con una cadena, dan vuelta al tejido y hacen la tercera vuelta de la manga, ¿sí? Igual que lo han hecho aquí. Y para terminar van a esconder todas estas hebras que quedaron por el revés del tejido, así que enhebren su aguja lanera con cada una de ellas y simplemente las pasan entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten los sobrantes. Pues con eso hemos terminado ya la blusa. Quedó muy linda, ya vieron que fue facilísima de tejer. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que ahí abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.